Queridos amigos, querido César, que me acompañas en esta inauguración de este encuentro. En este encuentro hemos reunido a una selecta representación de gestores de pandemia para hablar sobre las experiencias, las expectativas de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 y de expertos clínicos para que nos cuenten las experiencias y expectativas de las terapias y medicamentos contra el COVID-19, contra la COVID-19. Quiero mostrar nuestro agradecimiento a los patrocinadores de este encuentro, a GSK y Gilead, que están representados en el acto por Rafael Cuervo y por Marisa Álvarez, respectivamente, y que participarán como panelistas, y gracias a ellos porque son los que posibilitan esta realización. Llevamos ya algo más de un año desde que se inició la propagación del coronavirus. El 11 de marzo cumplió el año de la pandemia declarada por la OMS y bueno, nos pilló desprevenidos la virulencia, valga la redundancia, con que nos atacó y el enconamiento con las personas mayores en un desigual daño en función de la edad. La única defensa aparente fue el confinamiento indiscriminado, pues no se contaba ni con vacunas ni con el arsenal terapéutico probado y efectivo. Desde entonces se ha corrido mucho, se ha trabajado mucho y se ha sufrido mucho. Al principio no había otra opción que trabajar por contener las respuestas que el organismo de los enfermos infectados desarrollaba y que era causa de un agravamiento y muerte. Los clínicos y los investigadores se esforzaron, y lo siguen haciendo, por encontrar remedio usando los medicamentos actuales y conociendo cómo se comportaba ese virus en su ataque contra las células para así encontrar remedio. Hoy hemos avanzado mucho. Tenemos a las puertas nuevas vacunas desarrolladas con diversas tecnologías que van desde el empleo del virus inactivado o atenuado hasta la utilización de ácidos nucleicos RNA o DNA que propician la síntesis de proteínas víricas en el organismo o las de proteínas S que propician la inducción de una respuesta autoinmunitaria. Y por ello, sin olvidar que también se ensayan anticuerpos monoclonales que confieren inmunidad pasiva o terapias celulares para combatir la intensa respuesta inflamatoria que caracteriza el cuadro clínico de la COVID-19 en muchos enfermos. La experiencia ha hecho que desechemos algunos medicamentos inicialmente empleados, pero sobre todo se ha comprobado la efectividad de algunos de los ya existentes y se han desarrollado otros bastante o muy efectivos que ya se están empleando o que están en fases avanzadas de ensayos clínicos. Ya se está vacunando a la población. Estamos en una situación de esperanza. Todos anhelamos volver a una situación de normalidad. Los médicos, las enfermeras, los pacientes, los ciudadanos, estamos cansados, agotados, pero no desesperados. Sabemos que a la vuelta de la esquina tenemos ya y tendremos más vacunas que nos protejan y medicamentos que nos curen y que impidan el desarrollo de la gravedad y la mortandad provocada por este maldito virus. Pero me gustaría plantear algunas reflexiones sobre el virus SARS-CoV-2 y sobre la enfermedad COVID-19, sobre las que luego los expertos que hemos congregado pueden comentarnos. Lo primero que hay que aclarar es la necesidad de diferenciar las medidas de control epidemiológico, es decir, de los contagios, y las medidas de asistencia sanitaria de la enfermedad. La inmensa mayoría de los contagios no desarrollan la enfermedad y hay un porcentaje elevado de población, sobre todo en los niños y los más jóvenes, que son inmunes, que no se contagian. El objetivo epidemiológico es luchar contra el SARS-CoV-2, es decir, luchar contra el virus, con estrategias de contención de contagios y con vacunas. Una vez una persona tiene síntomas de la enfermedad COVID-19, es necesario desarrollar una estrategia que permita su tratamiento temprano y no esperar a que se desarrolle la enfermedad e ingrese en el hospital para tratarla. Lo más importante es evitar la hospitalización y, sobre todo, bajar los ingresos en UCI y las muertes. Una estrategia que permita el tratamiento con antivirales y otros fármacos que tras la experiencia de más de un año se ha demostrado su efectividad y que deben suministrarse al enfermo en su mayor parte
antes de que desarrolle un cuadro clínico grave de la enfermedad, no solo paracetamol. Por ello, la estrategia asistencial debe centrarse en el diagnóstico. Estoy hablando de la estrategia asistencial, no epidemiológica. Debe centrarse en el diagnóstico y el tratamiento precoz de la enfermedad, en función, claro, de las características de la persona afectada y, sobre todo, si se identifica como perteneciente a una población de riesgo. Personas mayores de 65 años, con patologías previas, etc., ¿no? Una vez que una persona está infectada, ya no valen las vacunas. Y una vez que desarrolla la enfermedad, es necesario la aplicación de la estrategia antes comentada, que en principio debería gestionarse por los equipos de primaria en un proceso integrado y de estrecha colaboración con los servicios especializados de atención al COVID-19. Nuestra experiencia es que ha habido un fallo total, un colapso, un bloqueo, que ha afectado seriamente tanto a los profesionales sanitarios que se han visto impotentes como a los pacientes que se han sentido desatendidos. Me refiero a primaria. Hemos mezclado las actividades epidemiológicas con las actividades asistenciales, la prevención con el tratamiento, y así nos ha ido. No hemos resuelto ni una cosa ni la otra, y hemos tenido que recurrir una y otra vez al confinamiento indiscriminado de la población. Hoy haremos una evaluación de todo esto. Hemos reunido, como decía al principio, investigadores, clínicos, farmacéuticos, vacunólogos y políticos, con el fin de conocer cómo estamos, cuáles van a ser las perspectivas razonables de esta pandemia y qué peligros latentes nos amenazan de nuevas cepas y de nuevos virus. El profesor César Nombela nos dará una panorámica introductoria de la situación, pero antes de pasarle la palabra, quiero como siempre, avisarles sobre la celebración de un nuevo encuentro, en este caso el próximo lunes 29 de marzo, por la tarde, en el que bajo el título La importancia de los datos y la inteligencia artificial en la transformación de la medicina, hemos reunido a un nutrido grupo de expertos y gestores responsables del desarrollo e implantación de estas tecnologías en la sanidad. Muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra el profesor César Nombela. Cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio, por esta introducción que resume muy bien lo que ha supuesto una experiencia intensa, diría que para la humanidad. Llevamos año y pico de pandemia y el conocimiento científico, desde luego, se ha materializado en más de 100.000 publicaciones, que se dice pronto, de investigación original, y ha afectado pues a tantos sectores de la investigación, de la sanidad, de la atención clínica, de la atención farmacéutica, etcétera, etcétera. Yo creo que a modo de introducción, como se me pidió que interviniera en esta parte introductoria, valga la redundancia, pues señalaría 7 puntos para responder a esa pregunta: ¿qué hemos aprendido o qué nos ha enseñado el virus SARS-CoV-2? El primero es que el riesgo de emergencia de epidemias que llegan a pandemias es un riesgo real. Podemos a veces pensar que estas cosas son un poco teóricas, aunque las estudiemos retrospectivamente. El riesgo es real. La página web de la OMS señala unos 20 patógenos emergentes desde el año 2015 y los coronavirus ocupan un lugar destacado. Entre ellos, casi todos son virus con ARN como material genético. Es decir, que realmente con este elenco de agentes, destacan algunos también como el ébola y otros virus y demás, hemos visto situaciones que no han evolucionado demasiado, pero en la presente pandemia, la COVID-19, se ha convertido en una pandemia real con una gran extensión. Desde luego, lo segundo es que los coronavirus confirman su capacidad para el salto zoonótico. Dentro de estos patógenos emergentes, pues
Cada uno tiene unas características. Los coronavirus no son precisamente de los que más varían, no son tienen una replicación más controlada y hasta con un mecanismo de edición. Sin embargo, su capacidad para saltos zoonóticos se ha vuelto a confirmar. Lo mismo que ocurrió en 2002 con el primer SARS, lo mismo que ocurrió en 2012 con el MERS y con ritmos de este tipo podría haber otro en breve. Tercero, que los coronavirus pueden, desde luego, evolucionar. No sabemos, que creíamos saber mucho de cómo lo hacía y resulta que en el salto del SARS-CoV-2 todavía no se ha establecido. Todo apunta a que se puede concluir que es el murciélago y es el reservorio de coronavirus y, sin embargo, en los otros dos coronavirus emergentes se estableció pronto el animal intermediario. Aquí no. Aquí no se ha podido establecer y estamos en esta situación todavía de espera. Cuarto, que nos queda mucho para conocer la evolución de esta pandemia. Realmente los expertos, especialmente los conocedores a fondo de la biología de estos virus, nos hablan de que podría evolucionar hacia una infección estacional, de que podrían ocurrir las cosas de una determinada manera. Todo eso entra en lo posible, pero todavía no lo sabemos, entre otras cosas porque las circunstancias han llegado a un punto en el cual tenemos, por ejemplo, que la prevención de la COVID ha acentuado la prevención de otro problema estacional como es la gripe, hasta el punto de que prácticamente en nuestro medio el número de casos se ha restringido enorme, incluso de otros virus respiratorios como el respiratorio sincitial, que producía verdaderas afectaciones en niños y los pediatras este año no han tenido que ingresar a ningún niño en la UCI por bronquiolitis, por virus respiratorio sincitial. Es decir, nos queda mucho por conocer esta evolución y tenemos que estar atentos. Que no sabemos tampoco cuánto tiempo seguiremos necesitando medidas. Primero porque las vacunas, aunque se están administrando, el tiempo que queda hasta llegar a una inmunidad colectiva suficiente todavía no es predecible. Y segundo, porque no sabemos cuánto dura la inmunidad. Por tanto, no sabemos por cuánto tiempo seguiremos necesitando las medidas de control, esas medidas que tienen que hacer que evitemos el contagio. Medidas que yo he calificado en muchos foros de medievales, pero que realmente son las que acabamos viendo que funcionan. Reducción de aforos, distancia de seguridad, mascarilla, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo nos queda de eso? Y en cada sitio, pues tampoco lo sabemos. La sexta conclusión es que tenemos mucho que avanzar en epidemiología predictiva. Hay muchísimos trabajos que formulan modelos basados en datos previos que pretenden predecir la evolución. Pero claro, casi todos están condicionados a ciertas circunstancias. Esa predicción epidemiológica yo creo que se necesita profundizar en ello. Me parece que todavía no se han explotado lo suficiente muchos datos que se vienen derivando de esta pandemia. Por ejemplo, quiénes son los que más contagian en cada momento. Hay momentos, yo he visto algunos trabajos en que se ha efectuado con eficacia cálculos significativos, por ejemplo, acerca de quiénes eran los grupos, midiendo, por ejemplo, movilidad controlada a través de teléfonos móviles atribuibles a sectores de edad y cosas por el estilo. Sin embargo, realmente no la predicción todavía creo que tiene que seguir avanzando y que tenemos que esperar conclusiones más claras de un conjunto de trabajos epidemiológicos de extraordinaria envergadura que se han venido efectuando. Y mi séptima y última conclusión sería pues que nos queda mucho por avanzar todavía en terapias. Lo ha dicho muy bien Ignacio en cuanto a vacunas. Tenemos ya en nuestro medio prácticamente 4.
vacunas. Las 4 son innovadoras en el sentido de que son o de ácidos nucleicos que al ser introducidos en nuestro organismo inducen la proteína S, es decir, el antígeno que es reconocido como extraño para una respuesta inmunitaria, o a través de la vectorización por adenovirus introducen el gen de la proteína S para que también nuestro organismo la produzca, reaccione, etcétera, etcétera. Pero nos faltan todavía bastantes vacunas por introducirse. Es verdad que entre las, lo mencionó Ignacio, hay vacunas de virus completo inactivado, pero en nuestro medio no se utilizan y forman parte de ese bloque de resultados de China y demás que no conocemos en detalle y que no podemos juzgar mucho. Yo tengo muchas esperanzas en que de las 180 prototipos de vacunas nuevos y novedosos que hay y que todavía están en fase preclínica, y de los más de 60 ensayos clínicos que hay en humanos con nuevas vacunas, se llegue a una mejora en el sentido de muchas cosas: facilidad de administración, eficacia, inmunidad de mucosas, todo esto. Es decir, las vacunas que tenemos son muy valiosas, son un hito en la forma en que se han logrado, pero queda todavía mucho por mejorar en vacunas. Y no digamos en terapias, nos sigue faltando un tratamiento inicial que realmente pudiera aplicarse desde los primeros momentos, incluso con carácter preventivo, para eficazmente evitar el progreso de la infección y, en su caso, el progreso de todo lo que sabemos, que es la hospitalización y las complicaciones que llegan a la muerte. Estos serían, a mi juicio, las 7 conclusiones que me parece que se derivan de lo que hasta ahora hemos visto y que probablemente en el curso de las exposiciones pues se podrán desarrollar y comentar y analizar con mucho más rigor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, César. La verdad, muy interesante, sobre todo al poder las estructurar de esa manera tan clarita y tan determinante. Así que vamos ahora ya a dar paso a la primera sesión, donde se habla sobre las experiencias y expectativas de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 y donde, querido César, esperamos también eh, encontrarte en esa sesión y en ese diálogo. Así que salimos de aquí y nos incorporamos ya al